Me quiero ir con Jesús. ¿Por qué se ríen? Porque así es la vida, ¿o no? Si hubiera venido en su forma original, yo creo que el ser humano pecador no hubiera soportado. No, obviamente en su gloria no. Ahora, si él no hubiera venido en su gloria, pero hubiera venido majestuoso, un hombre majestuoso, De buen parecer. de buen parecer, pero ¿qué dice Isaías 53? No muy agraciado. Verlo hemos, más que, más sin hermosura para que les deseemos. Pues sí, Pedro, no siendo un hombre tan guapo, ¿qué? ¿Sí? Están adorando a la gente. Así. Ajá. Entonces, lo que hace Roma es se aferra a la apariencia exterior y se olvida de los principios. Sí, en Isaías 53 dice, hermano, ¿Sí? que su belleza era espiritual, interna, no física, hermano. Sí. ¿Verdad? ¿Sí? No Entonces, era de buen parecer. no era de buen parecer, aunque era más alto que los hombres. Ajá. Y esos son principios. Porque hoy las religiones, hermanos, lo que están haciendo es atrayendo a la gente por medio de ¿qué? En lo físico. De la vista. Sí. Algo bonito, algo hermoso, adornan y hasta echan humo y tantas cosas. Como ese hombre que están ocupando para hacer las películas. ¿Quién? Rostro delgado, ojos de color preciosos. Ah, sí. Entonces la gente no tiene fe. Ajá. Y No tiene fe, sino barbas. lo sigue porque Sí, sí, es de buen parecer, pero no tiene fe. Y bueno, ni hay que tener fe en los hombres. Bueno, entonces hasta aquí nosotros hacemos un resumen, así de rápido. En el principio era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué no se habla tanto del Espíritu Santo? Bueno, es que el Espíritu Santo, hermanos, es presentado como el agente regenerador en la gran controversia. Pero ya existía. Miren, vamos entonces a empezar el segundo punto de este tema, de el comienzo de ¿qué? De la gran controversia. Todo iba bien, pero llegó un momento en la creación que Dios dijo, hagamos ¿a quién? Al hombre. No, a ver, ¿cómo se llama aquí? ¿Sí? Así como Dios dijo, hagamos al hombre, así también Cristo mismo y el Padre, que son uno en propósito, juntamente con el Espíritu Santo, dijeron, hagamos ¿a quién? Al ángel más bello y hermoso. Por eso el cristiano debe temer a Dios y no al enemigo de Dios. Porque el que está con nosotros es el Creador. Amén. Es el Creador. Lucifer es creado. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 28, 15. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste ¿qué? Creado. Desde el día que fuiste creado. En un momento de la eternidad, Cristo Jesús, el que tenía el principado sobre todo, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, dijeron, vamos a crear al ángel más perfecto. ¿Bien?
desde el día que fuiste creado. Entonces, hermanos, el Lucifer o el ángel de luz, vamos a ver por qué se le llamaba así. Miren, yo he tratado de encontrar, si hay alguien que está mirando este video y encuentra la cita, por favor mande un like. Pero yo he escuchado que Satanás dicen que cantaba a 4 voces. Yo no he podido encontrar esa cita. Lo único que sí encontré que él era, cuando fue creado, Dios lo puso, miren lo que dice aquí: la hora gozosa de felices cantos a Dios y a su querido Hijo había llegado. Satanás había conducido al coro celestial, él había levantado la primera nota y toda la hueste angelical se unía con él en gloriosas armonías musicales a través del cielo en honor de Dios y a su querido Hijo. Lo único que he encontrado es esta cita. Obviamente aquí se está hablando después de la caída, porque aquí ya usa la palabra Satanás. Pero Satanás, que era Lucifer en su tiempo, él era el director del coro ¿qué? Celestial. Y él daba la primera nota, como dice aquí, y toda la hueste angelical se unía con él. Hermanos, lo que estamos viendo, que él tenía un papel en la adoración a través de la música. Y eso al final también lo va a hacer. Por eso al final tenemos la música ecuménica. Porque él al final tenía la correcta música, la verdadera adoración a Dios a través de la música correcta. ¿Y cuál es la música correcta? La música que adora a Dios, no la que me gusta a mí. Esa música me gusta. ¿Y le gusta a Dios? Pero como era el maestro del coro celestial, fácilmente puede venir a la gente, aún a nosotros, ¿no? ¿Cómo deben de ser los cantos? Así es. O movidos, o sin, ¿cómo se dice? Sin batería, o con batería. Me pasaron un video por ahí donde Esteban Ford dice: yo no encuentro nada de ningún canto malo en el nuevo himnario. Oiga, qué ignorante es el movimiento ecuménico. Hay tantos himnos ecuménicos en el himnario. Antes decía, hermano, que los cantos para Dios son cantos solemnes, que esos cantos que están cantando ahora que no están bien, pero creo que sí. Miren, hermanos, en ese nuevo himnario hay cantos. ¿Qué es un canto ecuménico? Es un canto, en otras palabras, que no adora a Jesús, que no adora a Dios, que no exalta el carácter y el honor de Dios eternos, sino es un canto que también lo puede cantar el diablo, usando el nombre de Cristo, usando el nombre del Padre, usando el nombre del Espíritu Santo, para quitarnos las doctrinas que se encuentran en la Biblia. Así que dice que tenían una hora de felices cantos. Hermanos, desde ahí viene, obviamente de ahí viene la idea de la hermana Juan, de que nosotros tengamos una hora para alabar a Dios. Es lo que estamos haciendo ahorita. Esa hora para alabar a Dios la tenía Lucifer y sus ángeles. Y Lucifer dice: es hora de alabar al Padre, al Hijo. Y él decía: vamos a cantar, y empezaban a dirigir los cantos. Y entonces, ¿quién era honrado? Cristo, la divinidad, el Padre, el Hijo, obviamente el Espíritu Santo. Porque alguien por ahí está sacando otra doctrina, que el Espíritu Santo no hay que adorarlo. Y hay una cita del Espíritu de Profecía que en el cielo se va a adorar también al Espíritu Santo. Dijeron esos vientos de doctrina, dijeron: es que en el cielo, pero ahorita no. Ay. Hermanos, si el Espíritu Santo es Dios, también ahorita se adora. Amén. Amén. Y es Dios. Porque es Dios. Entonces, todo el cristiano que tiene un contexto claro del inicio de la gran controversia, hermano, entiende su papel de no caer en vientos de doctrina en este mundo, y al final de la gran controversia entiende su papel porque está siendo obrero de sostén propio, hermano. El himnario de la iglesia corporativa, ¿ya no podemos usarlo? Ese himno viene muy ecuménico. ¿Qué quiere decir ecuménico? Cantos que llevan a la gente hacia Roma y olvidarse de las doctrinas. Hablan mucho de unidad y está introducido también lo de la Navidad. Sí. Eso sí. Santos Pero María. yo pienso que tiene cantos que... Bueno, ese es el engaño. Ah, Recuerde que el engaño no viene de decir: todo este himnario le trae himnos a María. El engaño del diablo siempre es mezclar la verdad con el error, y es lo que estamos estudiando. entonces, ¿ahora qué vamos a...? Bueno, nosotros nos quedamos con el himnario antiguo. ¿Cuál es la diferencia entre el himnario nuevo
ecuménico, apóstata y el himnario antiguo. Bueno, el himnario antiguo eran himnos protestantes y estos son himnos ecuménicos. Hay una diferencia. Himno protestante que todavía le trae doctrina. Himno ecuménico que ya no le trae doctrina, nada más le trae el nombre de Cristo, el nombre de Dios, pero sin doctrina. Incluso hay himnos que vienen en el himnario antiguo, que hay Sí. palabritas que han cambiado. Sí, cómo no. Sí, lo Ahora, alcanzaron sí. aquí, Bueno, seguimos. Entonces, recuerden que la música iba a jugar un papel también importante al final de la gran controversia. El verdadero concepto de lo que es la divinidad al principio jugó un papel importante, al final jugará un papel importante. La adoración jugará un papel importante, jugó un papel importante al inicio de la gran controversia, ¿verdad? Antes que iniciara la gran controversia, así lo va a hacer al final. ¿Sí? Así lo va a hacer al final. Ahora, Lucifer sabe cómo se adora a Dios. Sí, Él Sí. sabe. él lo hacía. Él lo hacía. ¿Porque él era qué? Director. Perfecto. De hecho, en el día de su creación, dice que sonaron los tambores, sonaron todo tipo de instrumento musical. Desde que fue creado, él fue creado con música. ¿Sí? O sea, si nosotros nos vamos a la... Dios no creó a Satanás. No, claro que no. Dios no creó a los pecadores. Creó a hombres santos. Creó a seres angelicales santos. Seres angelicales santos. Y dice aquí, esto es Ezequiel 28. ¿Sí? Estamos hablando y entendiendo de la gran controversia, lo que el estudiante de la Biblia debe entender, más que un teólogo, un estudiante. Tú eras el sello de la perfección. Miren cómo le llama la Biblia. Sello de la perfección. ¿Lleno de qué? Vamos a ver aquí, póngale mejor ahí, hermano. ¿Verdad? Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de qué? De hermosura. Ahora, ¿lo hermoso era porque él era hermoso? No, era porque Dios lo había hecho hermoso. ¿Era porque él era sabio? No, sino porque Dios le había dado la sabiduría. ¿Sí? Y luego dice, en Edén, en huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Cómo lo vistió Dios? De toda piedra preciosa. Y ahí lo dice: cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onis, de zafiro, de carbunclo, esmeralda. ¿Alguien ha tenido así un vestido? Un pantalón de oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Hubo un momento en que Dios dijo: hagamos al ángel más bello y más hermoso, el que va a dirigir los cantos, el que va a llevar la música celestial, el que va a ser usado para nuestra adoración. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día, otra vez, que fuiste creado. Y luego, oh querubín, ¿qué dice? Protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Le hizo daño. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor y te arrojé por tierra. Miren lo que dice aquí. Hablando de Lucifer en su creación, y se me olvidó poner ahí conflicto los siglos, la página dice: era amado y reverenciado por la hueste celestial. Los ángeles se deleitaban en ejecutar sus órdenes y estaba revestido de sabiduría y gloria sobre todos ellos. O sea, él tenía más sabiduría que todos los demás ángeles y era más glorioso que todos los demás ángeles. Tenía más rango. Ahora, ¿quién había dado eso? Dios. A ver, vamos a ver esto que dijo nuestro. ¿Tenía más rango o tenía más talentos? Tenía más talento, pero no lo supo utilizar. Fue Ajá, miren, rebelde. es que recuerden una cosa. Solo la única jerarquía que hay en el cielo es la divinidad, es Dios, pues, y todos los demás seres son ¿qué? Son iguales, son creación. Ahora, que Dios le dé a uno más que otro no le hace superior a uno más que otro. Sigue diciendo: estaba revestido de sabiduría, gloria sobre todos ellos.
embargo, ¿qué dice? El Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder de quién? Que el Padre. Cristo tomaba parte en todos los consejos de Dios, mientras que Lucifer no le era permitido entrar así en los designios divinos, y este ángel poderoso se preguntaba, ¿por qué había de tener Cristo la supremacía y recibir más honra que sí mismo? Aquí hay una palabra que se llama cristología. Él tenía un mal concepto de quién es quién. Cristo. Y él pensaba que Cristo estaba a su mismo nivel. Y hoy muchos predicadores ponen a Cristo al mismo nivel. Hablar de la naturaleza humana de Cristo no es poner a Cristo al mismo nivel. Él es Dios, amén, para salvarnos, es humano, pero Él es Dios, amén. Y muchos toman la humanidad de Cristo para decir, es que Cristo es nuestro amigo. ¿Han escuchado esos predicadores? Sí, como Cristo, y ponen a Cristo, y hola papito, y ponen a Dios como su papito, y lo traen a su mismo nivel. que somos chiquiones. Sí. Ahora, debemos entender eso. La palabra Abba significa mi papi, mi padre. Pero esa palabra solo la usó Cristo para referirse a su padre. Pero lo que estoy hablando es más allá de palabras, de tener un concepto como lo tuvo Lucifer. Dice, yo también merezco ¿qué? La supremacía. Dice, él se preguntaba, ¿por qué había de tener Cristo la supremacía y recibir más honra que él mismo? ¿Qué no reconocía él? No reconocía a Cristo, ¿no? Ajá. No reconocía reconocía. que él había sido creación y Dios, Cristo es ¿Y qué es lo que hace el ser humano? lo mismo. Lo mismo. ¿Qué es lo que va a hacer la ley dominical? Eso. El último intento de Lucifer para suplir este pensamiento que tuvo allá en esa eternidad. ¿Por qué Cristo va a ser honrado por los que guardan el sábado? Porque ¿a quién se honra el sábado en este día, hermanos? ¿A Cristo? Amén. ¿Al Padre? ¿Al Espíritu Santo? ¿Sí? Y cada vez que un grupo de personas, un hombre, una mujer en su casa con su familia, se hinca para honrar y alabar a Dios en este sábado, se provoca el celo del diablo. ¿Por qué estos adoran a Cristo? Entonces la ley dominical va a ser para que lo adoren a Él. Ese es el contexto. Por eso el que entiende el principio de la gran controversia, hermano, entiende el final. A la luz de lo que Dios nos da a entender. Entonces, Satanás, Lucifer, porque en ese tiempo dice, este ángel poderoso, tenía mucho poder, se preguntaba en sí mismo, en su interior, pues, ¿por qué había de tener Cristo la supremacía y recibir más honra que él mismo? Él no entendía que él era un ser creado. Y hoy muchos seres creados, muchos seres humanos, no comprenden que son creados, que somos creación. Ni creen que existe Dios. ¿Yo por qué voy a obedecer los 10 mandamientos? Porque los 10 mandamientos nos llevan a honrar a Dios. Amén. ¿Yo por qué voy a estudiar la Biblia? ¿Yo por qué le tengo que cantar a Dios? Es bien pronto para cantarle. ¿Verdad que sí? Y nos pasa. Hermanos, ¿no será que son los mismos sentimientos que tú tienes? ¿Por qué voy a agradarle a Dios? ¿Por qué le tengo que honrar a Él? Mi criador. Y entonces aquí se entiende lo que es la reforma del vestido, la reforma pro salud, la reforma de la educación. Porque es para honrar a Dios. Amén. Por eso son. Porque si nosotros nos despegamos del origen de la gran controversia y nos enfatizamos solamente en los eventos finales, hermanos, quizá no tengamos pies firmes en los eventos finales. Pies firmes en los eventos finales. Dice aquí la sierva del Señor, Patriarcas y Profetas, página 11, hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. A ver, cuando Dios nos creó, y creó a todos, nos creó con un principio. ¿Cuál es ese principio, hermanos? La libertad. Miren, hermanos, este es un principio que ha pisoteado Roma por muchos siglos, y el diablo ha pisoteado ese principio,
Y ha puesto ¿qué? Jerarquías. La única jerarquía que hay, bueno, es Dios, es el Padre, pues es la divinidad, el Hijo, el Espíritu Santo. Y a ellos hay que honrar. Pero el diablo dijo, no, yo voy a hacer mi jerarquía. ¿Y a quién puso? Al Papa y a los prelados. Y las hijas de la ramera que pusieron también. Pusieron su papita, ¿verdad? Sus preladitos, ¿verdad? Y ahí están los protestantes. Y no vamos tan lejos también. Muchos grupos de sostén propio tienen también su ¿qué? Su papa. Y ahí están los hermanos sometiéndose. Hermanos, hay un principio. Somos seres humanos libres para adorar a Dios de acuerdo a los talentos y capacidades que Él nos ha dado. Amén. Somos libres. Por eso cuando los que estudiaron este concepto a la luz que tenían, que se llaman los padres peregrinos en Estados Unidos, cuando llegan a Estados Unidos ellos llegan y dicen un estado sin rey, una iglesia sin papa. Amén. Pero estaba predicho en la profecía que esa gran nación iba a hablar como dragón. En otras palabras, iban a actuar como un rey y el papa iba a influir ahí. Sus religiones iban finalmente a quebrantar ese principio, iban a hacerles quitada su libertad. Hermanos, ¿dónde se va a llevar a cabo la imagen de la bestia? Primero en los Estados Unidos. ¿Y qué se va a quitar en los Estados Unidos? La libertad. La libertad de conciencia amenazada, si está un capítulo en el conflicto de los siglos. ¿Por qué se va a quitar la libertad? Porque era lo primero que le quitó Lucifer a los ángeles con engaño. Le quitó su libertad con engaño. Libertad de pensar, libertad de confiar en Dios, libertad de adorar a Dios, con engaño se los quitó. Hermanos, por eso, ¿saben por qué el sostén propio está avanzando, hermanos? El sostén propio está avanzando porque está avanzando sobre principios divinos. Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿No es el mensaje del primer ángel? Adorarlo en libertad. Amén. Y hermanos, mi consejo es el consejo bíblico, el consejo de la creación. Cuando dice, y adorar a aquel, nos manda el sábado, pero en el sábado nosotros debemos de adorar en libertad. Amén. Cuando usted y yo agarramos el sábado para adorarlo, no en libertad, sino a la fuerza. ¿Se acuerdan? Ay, tengo que predicar, porque no quiero, pero tengo que predicar. Y me tocó el rumbo, y me tocó no sé qué, y tengo que hacer esto. Y yo veía a los hermanos que sufrían el sábado. ¿Se acuerdan? Sufrían el sábado porque tenían que hacer algo que no estaban listos. Hermano, le toca el tema. ¿A mí? ¿Cómo? Hermano, le toca el tema. Yo no vengo listo. Le toca el esfuerzo. Es que no estudié. O si no, no llega el predicador y el anciano tiene que... Si no llegó el pastor, no llegó el predicador, a usted le toca. Pero no me dijeron. Entonces, hermano, hoy se adora a Dios no en libertad. En una libertad de amor. No se está adorando a Dios. Los principios de la gran controversia al inicio son los principios de la gran controversia al final. Miren, hermanos, si vamos a obedecer a Dios en el sábado, si no vamos a ceder en la ley dominical, es porque ejercemos nuestra libertad de no hacerlo en amor a Dios, en adoración a Dios. Amén. Y todo ministerio de sostén propio, a mí me han llamado hermanos de varios ministerios, no de muchos, pero sí de varios, donde me han dicho, oiga, aquí me están diciendo que yo debo de hacer esto. Por ejemplo, que nada más debo dar mis diezmos a ese pastor en ese ministerio. ¿Qué están haciendo? ¿Permitiendo qué? La libertad. Hermano, los diezmos son para la obra de Dios, donde el Señor te diga que vayas a buscar a las almas. Amén. Pero si alguien te dice, no, nada más debe ser aquí a la fuerza y debe ser de esta manera, y no me des monedas, nada más billetes, así hay algunos ministerios. O diamantes, ¿verdad? Como dicen. Diamantes o avionetas. Hermano, tenemos que entender que Dios nos dio libertad. Y luego se van a caminar el sábado. Se va a ir para comer a la tienda. Vaya, así le han dicho, ¿verdad? Si no tiene cambio para el diezmo, vaya a cambiarlo a la tienda, compre un pan. No queremos suelto, queremos el billete pues, porque no saben.
¿Estamos entendiendo? Hermano, cuando venga la ley dominical, tú tendrás que decidir en libertad si sigues adorando a Dios o no. Porque en la ley dominical, dice la Biblia, no podrán comprar ni vender niños grandes, libres, esclavos, siervos. ¿Por qué? ¿Cómo? Pobres y ricos. Pobres y ricos, gracias. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no dice, les voy a quitar la libertad de esa manera. Y sostén propio es una manera que el cielo proveyó para mantener la libertad. Amén. Para mantener la libre adoración a Dios, a Cristo Jesús. Muchos, la sierva del Señor habla de las de las uniones de trabajadores o de los sindicatos al final del tiempo. Y dice que eso va a evitar que muchos adoren a Dios. ¿Por qué? Porque los sindicatos quitan las libertades. ¿Te acoplas a esta libertad? Entre comillas. Y si no, pues te quitan todo. Dice, el pecado se originó en aquel que después de Cristo, miren, ¿cómo había sido creado? Después de Cristo, Cristo no fue creado, Él es Dios, había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y gloria entre los habitantes del cielo. Era un ser glorioso, tenía poder, pero ¿era de Él? ¿Era de Él el poder? No, ¿Era de Él la gloria? no. Y ese mismo pensamiento, esta es mi vida, yo hago con ella lo que quiera. Es lo que dijo Lucifer. Es lo que dijo Lucifer. Es mi vida, hago con ella lo que quiera. Quitó su rostro de Cristo. Quitó su rostro, su pensamiento de su creador y se enfocó en sí mismo. Puso su amor en sí mismo. Y eso se llama, el día de hoy, ¿saben cómo se llama? Humanismo. El humanismo es, pon tus ojos en el hombre. ¿Y cómo está ese pensamiento en las iglesias? Bueno, hermanos, si usted gana 20 almas, le vamos a dar un viaje a Cancún. Eso es. Están dejando como las empresas de redes. Ajá. Y recuerden una cosa, los gobernantes de este mundo se enseñorean de los suyos, dice la Biblia, dijo Cristo. Pero entre vosotros no será así. En otras palabras, hermanos, dicen, esa es tu vida. Todo lo que es la masonería, lo que son los pensamientos de superación personal. Eres tú, eres primero, eres de medio, eres final, tú eres esto, tú eres lo otro. Y en las grandes empresas corporativas, tú eres oro, eres plata, eres diamante, eres no sé qué tanto. Y la gente la exalta. Y le dicen, bueno, si usted se gana una visita de la escuela bática, le vamos a dar un par de ollas. Hermano, todo eso es enfocarse en sí mismo. Te vas a ganar una línea. O incluso así, le toca su matinal, su librito. Verá, hermanos, el principio de Lucifer fue ese: desenfocarse de la honra y la gloria de Dios y enfocarse en su propia honra y en su propia gloria. Eso va a ser la ley dominical. Y cuando venga el fuerte pregón va a ser para desenfocar el hombre de su propia honra y de su propia gloria y enfocarlo en la adoración a Dios. Amén. Es que ahora, cuando uno entiende la gran controversia, al inicio entiende por qué vienen los eventos finales, así como Dios los muestra en la revelación. El Espíritu Santo es el que nos convence de darle honra y gloria a Dios, de pecado, justicia y de juicio. ¿Sí? Entonces, recuerden una cosa: él pensó que él tenía el poder y que tenía ¿qué? La gloria. Él vino, hermano, y no es lo que piensan los habitantes de la tierra, no es lo que pensó Nabucodonosor. ¿No es esta la gran ciudad que yo he edificado para honra y gloria de mi nombre? Hermanos, todo lo que se haga es para honra y gloria de Dios. ¿Sí? Y sigue diciendo aquí: entre los habitantes del cielo, Lucifer, el hijo de la mañana. ¿Hijo de quién? De la mañana. Era el principal de los querubines cubridores. ¿Cómo era, hermanos? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo era? Santo e inmaculado. Lo que perdieron. Santo e inmaculado.
Es que hubo un momento en la eternidad, muchos momentos, donde ese ángel cumplió su propósito. Por eso cuando con la ayuda de Dios llegamos al cielo por su gracia y sus méritos, todo lo que hoy entendemos un poquito con pequeños destellos a través de la revelación, allá se nos va a hacer que ampliado. Era un ser santo e inmaculado, obediente a Dios. Aunque él tenía un gran poder y gloria, él era humilde. Daba honra y gloria a quién? A su creador. ¿Y cuál es el mensaje del primer ángel? Temer a Dios y darle gloria. Nos lleva a él en la eternidad. Temer a Dios, darle honra, darle gloria. Eso lo hizo en una eternidad, hasta el día que fue corrompido, lo hizo Lucifer. Temió a Dios y le dio honra y gloria. Por eso cuando él escucha el mensaje del primer ángel, teme. Porque él quiso esa honra y gloria para sí mismo. Y en otras palabras, el mensaje del primer ángel es: no se lo des al final, no le des honra y gloria al diablo. Es a Dios. Y por eso el diablo se llena de ira ¿contra quién? Contra el resto de la descendencia. Porque el resto de la descendencia entiende el inicio de la gran controversia. Amén. Quiere seguir su fechoría como se trajo a los Sí. hombres del cielo. Ahora luchó con Dios allá y luego viene acá. Dijo, pues también vos sos hermano, ¿no? Exactamente. Y cualquier ministerio de sostén propio que siga con esos principios, que quite la libertad, que le dé honra y gloria a su predicador. Así, hay que hablar claro, hermanos. Claro. Ningún hombre merece honra y gloria. Ningún predicador. Pero hermanos, triste y lamentablemente yo he notado hermanos de sostén propio, entre comillas, de sostén, que le dan honra y gloria a su predicador. ¡Ay, no hables de mi predicador! Y lo exaltan y lo ponen. Una vez me tocó, hermanos, ir a una casa donde tenían la foto de un predicador de sostén propio a la entrada de una casa. Así como el católico romano tiene al Papa, así lo tenían, como un santo católico. Hermanos, esos son principios no de Cristo, sino son principios falsos principios que inventó Lucifer. ¿Por qué? Porque la sabiduría era mucho, sabía mucho. Y muchos le dan la gloria al predicador porque sabe mucho. Pero no, hermano, eso ya son falsos principios. Perdón, hermano. Resulta de que cuando yo estaba en la corporativa, yo les tenía miedo a los pastores. Les tenía miedo. Confundía el miedo con el respeto. Y cuando me iban a preguntar algo, estaba yo ya temblando porque sentía que ya me iban a justiciar, ¿verdad? Pero gracias a Dios que empezando a estudiar el libro de profecía, Sí. porque quiero decirles que yo fui pentecostés 3 años, ahí conocí la palabra de Dios. Pero cuando me llegó el mensaje de la iglesia adventista, dije, no, pues esta es la verdadera. Entonces empezaron a decir que tenemos que respetar a los pastores, pero lo mío ya no era respeto, sino era como reverencia, era como un miedo hacia ellos. Y ahora que me he desenvuelto más en la palabra del Señor, digo, pero ¿cómo si son hombres? He escuchado tantos temas ahora que digo, Dios, pero... ¿Se ha convertido en quién? En un perseguidor de migrantes. Sí. Ha creado un sistema, se ha protegido a sí mismo y dice, ya no quiero que entres libremente. Entonces nosotros recordemos que eso es parte de la gran controversia. Los Estados Unidos cumplirán un papel importante en la gran controversia. ¿Y cuál será? Quitar la libertad. Ahora, ¿cuándo lo van a hacer? Cuando se implemente la ley dominical, dice la sierva del Señor, el Espíritu Santo, aquel que estuvo allá también en la creación, aquel ser divino, que estuvo en la creación, el Espíritu Santo se retirará de los Estados Unidos. Cuando se implemente la ley dominical. Entonces, es bonito estudiar los orígenes y los finales de la gran controversia. ¿Sí? Porque esto nos hace sentir, y más que sentir, nos hace por la fe estar más firme. Bueno, y en las iglesias corporativas, hermano, todavía está el Espíritu Santo. Mire, lo que personalmente creo es que
Santo no está dirigiendo las iglesias corporativas, está dirigiendo a personas sinceras que están metidas ahí para que salgan, que están buscando. Pero si el Espíritu Santo estuviera dirigiendo a la iglesia corporativa, entonces yo diría, el Espíritu Santo está animando a la iglesia corporativa a ir con Roma, a darle una medalla al representante del diablo. ¿Esa es la obra del Espíritu Santo? No. Entonces, no se puede decir que el Espíritu Santo está dirigiendo una iglesia que está yendo hacia Roma. El Espíritu Santo nunca dirigirá una iglesia hacia Roma. Nunca. Porque Roma es la capital del diablo en la tierra. Bueno, seguimos estudiando. Entonces, ya vimos, ¿verdad? Que él quería el poder y la gloria. Es lo que quiere toda iglesia falsa, todo ser humano, todo falso ministerio, sostén propio, todo el que se espera de Cristo, ¿no? Entre los habitantes del cielo, dice Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines, ¿qué? Cubridores, santo, inmaculado. ¿Y qué dice, hermanos? Estaba en la presencia de ¿quién? Del que lo había creado. Del que lo había creado. Y hermanos, esa siempre va a ser la lucha hasta el final. Después de la rebelión, todo lo que haga Lucifer lo va a ver el creador, ¿o no? Ahora, si nosotros nos vamos cuando Cristo viene a la cruz del Calvario y muere en la cruz del Calvario, ahí estaba en la presencia del que lo había creado. Ahí estaba. Aún cuando Cristo Jesús se va al cielo, intercede por nosotros y Él le reclama, ¿y tú por qué lo estás perdonando? ¿Verdad que sí? Así dice. ¿Tú por qué lo perdonas? Y dice el conflicto de los siglos, Él no excusa su pecado de ellos. No. Pero tiene una provisión para su pecado de ellos, que es el perdón. Amén. Entonces, siempre esta guerra es en presencia. Bueno, ¿por qué? Porque Él estaba desde el principio en la presencia del gran Creador. Ahora, esto es muy interesante. Los incesantes rayos de la gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre Él. Miren nada más. Estaba al lado de ese gran trono. Que los rayos que emanaban de la gloria de Dios caían sobre ¿quién? ¿De quién era la gloria? De Dios, del Creador. ¿Caía sobre quién? Lucifer, ángel de luz. La gloria que era de Dios, esa gloria era compartida. Entonces, ¿cómo entenderíamos lo que dice Juan 17? ¿Verdad? Que bienvenido. La gloria que me has dado, ¿verdad? Habla de la gloria que Dios le dio a ti. Porque es la gloria de Dios. Esa luz brillante, esa luz hermosa, ¿caía sobre quién? Sobre Lucifer. ¿Pero era de él la gloria? No. ¿Es de nosotros todo lo que podemos hacer? No. Es el Creador. Por eso, hermanos, todo eso que te dan trofeos por ser el ganador de almas, que por ser el mejor colportor, que por ser el mejor predicador, y todo eso, hermanos, todo eso no son principios de Dios. No son principios de Dios. Yo he escuchado hermanos que, hermano, miren, y un hermano me sacó todo un medallero olímpico. Me dieron esta medalla por ganar tantas armas, esta medalla. Hermano, eso es darle gloria al hombre. Exactamente, es vana gloria. Todo lo que es para glorificar al hombre es vana gloria. Entonces, el método de sostén propio es un método con principios divinos, celestiales y eternos. Aquí se agradece a Dios y se agradece a los hermanos, pero no se anima a darle gloria a los hermanos, ni a los predicadores. Es la gloria para Dios, amén. Y siempre que alguien nos diga, hermano, gracias por esto, por aquello que el Señor me inspiró, que la gloria sea para quién. Y cuando usted dice eso, usted está librándose de caer en los caminos de Satanás. Amén. En los caminos de Satanás. El pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios, el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Antes
de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubría el propiciatorio santo y sin mácula. ¿Qué es el propiciatorio? ¿Eso lo tenemos dónde? En el santuario. Lo tenemos en el santuario. Bueno, Lucifer se esforzó por granjearse el servicio y homenaje de ellas, de las huestes celestiales. Codiciando los honores que el Padre Infinito había concedido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que solo Cristo tenía derecho a ejercer. Ahora, ¿qué es lo que quería hacer? A ver, ¿qué poder tenía Cristo? ¿Poder para qué? Para Crear vida, crear seres, crear mundos, crear principados. ¿Y qué anhelaba él entonces, Lucifer? Crear. ¿Y saben qué es lo que va a crear en esta tierra? Va a crear la imagen de la bestia. ¿Entendemos? También quería el poder de la adoración. Ajá. Y una vez que él tuviese el poder de crear, que los seres que él hubiera creado le adoraran. Y es la misma controversia que en un principio, Ajá. es con la misma controversia que va a traer al ser humano. ¿En qué sentido? En el sentido de, por ejemplo, nosotros adoramos a Cristo y Él reclama esa adoración para sí. O sea, Él quiere su parte de adoración y hay gente que sí le adora. Bueno, hay literalmente gente que le adora al diablo. Gente hechicera, los de la Santa Muerte que les dicen, y los que van el domingo a las iglesias, ¿a quién adoran? Dios sol. A ver, ¿existe un dios sol? Bueno, el paganismo es un dios sol, pero en realidad ¿quién está detrás de eso? El Satanás. Hermana, ¿quieres decir algo? Incluso hay algunas doctrinas erróneas también que hacen ver como que el diablo produce vida. Por ejemplo, a nosotros nos tocó tratar con unos jóvenes que traían esa doctrina que decían que Satanás había embarazado a Eva y que eso había producido el engendramiento de Caín y que por eso era el primer hijo de la maldad y del pecado. Entonces nosotros debatíamos con ellos de que Satanás no puede crear vida y muchos evangélicos tienen esa doctrina de que pues el primer pecado vino pues por ahí, ¿no? De Adán y Eva. Sí, muchos, incluso en la evolución. La evolución es un concepto que dice que la vida se creó en sí misma. Que salió de una gota de agua y después una rana por ahí. La ¿Han escuchado? clonación también. ¿Cuál? Dice, la clonación dice que el hombre ya se está pareciendo al Dios porque ya están creando. Cuando no están creando, nada más lo único que están haciendo es una concepto de lo que ya están creando. Exacto. O sea, de que, y recuerden, los antediluvianos también se metieron a ese laboratorio. El único que puede crear vida de la nada es Cristo. Amén. El hombre, Dios le dio la capacidad de ser un procreador, es decir, un ser humano con vida creando otro ser humano con vida, dando a luz las mujeres a hijos, pero quien da esa capacidad de vida es Dios. Ahora, Lucifer quería tener la capacidad de crear, así como Cristo. Pues eso reclamaba. Sí, él quería hacer eso. ¿Se le permitió? No se le permitió. No, no se le permitió. Porque si se le hubiera permitido, hermano, esto hubiera sido un caos tremendo. Si de por sí. ¿Cuántos Cuando vino demonios Cristo hubiera? Jesús. ¿Cómo Ajá, estaba? hubiera creado muchos demonios. ¿Cómo estaba la tierra cuando Jesús vino? Había muchísimos endemoniados. Ahora, Luego vino a desatar. esos demonios una vez fueron también ángeles que ángeles santos, inmaculados. ¿Cómo es posible que un ángel santo, puro en sabiduría, en inteligencia, engañara a otros santos? Porque era más. El que entiende eso va a entender el zarandero. ¿Por qué era más listo? No, es que era ¿cómo decirle? Codiciaba lo que a él no le pertenecía. Se aprovechó Del de amor, su del amor de inteligencia y Dios. sabiduría. Exacto. A decir quería ser injusto. Y el primer zarandeo que hubo fue allá en el cielo.
Y el último, el zarandeo final, Va a ser aquí. va a ser aquí en la tierra, pero va a ser con los mismos principios. Habrá una verdad en el zarandeo y habrá una falsedad. Bueno, seguimos leyendo porque nos quedan 5 minutos y apenas vamos al inicio del tema. Así que él codició los honores que el Padre Infinito había concedido a su Hijo. ¿Cuáles eran los honores? La adoración, el poder de creación. Príncipe de los ángeles, ¿cómo se llamaba también? Príncipe de los ángeles, aspiraba a un poder que solo Cristo tenía derecho a ¿qué? A ejercer. Ahora, él llegó en un momento a esto. Miren lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque dice que el estudiante de la Escritura debe entender el propósito del origen del mundo y del inicio de la gran ¿qué? Controversia. ¿Sí? Y sabremos más que cualquier teólogo, que cualquier pastor. El propósito de este príncipe de los ángeles, príncipe de los ángeles, Patriarcas y Profetas, página 12, llegó a ser disputar ¿qué? La supremacía del Hijo de Dios. ¿La qué? La supremacía de la vida. En otras palabras, él dijo, yo tomaré el lugar de Cristo. Si Cristo creaba, yo voy a crear. Si Cristo recibe adoración, yo voy a recibir adoración. Ahora no voy a ser el que adore, ahora me van a cantar a mí, me van a adorar a mí. Ahora yo voy a poder estar con el Padre, ese era el propósito, crear juntamente con el Padre. Él realmente, si nosotros nos metemos a ese plan que está revelado, es un plan macabro. Yo creo que mucha gente, hermano, que en los grandes estadios que cantan cantos y que alaban según ellos, Los conciertos de yo rock, pienso de música, todo eso. que en su corazón su mente está cegada. Ellos creen que están adorando a Dios, pero los que conocemos la verdad sabemos que no. Sí, exactamente. Esos grandes conciertos en estadios y esas músicas ecuménicas, que incluso hay un sostén propio en algunos, hermano, eso es parte de esa adoración al diablo. ¿Por qué? Porque recuerden que la adoración es hacia él mismo y no hacia Dios. Y cuando tú dices, esa música me gusta, ponle otra vez, súbelo. Y no importa los ritmos, no importa todo, porque me gusta. No importa si lleva la adoración a Dios, me gusta. Hermano, son los principios de quién? De Lucifer. Date honra y gloria a ti mismo. Entonces, dice, el propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios. Y ahí, hermanos, vamos a entender esto. Está el Padre y el Hijo, obviamente el Espíritu Santo en la eternidad. Crean a un ser que se llama Lucifer. Por un momento se vive en eternidad bien bonito todo, pero llega un momento en que este ser dice, pues yo tengo mucha gloria, tengo mucho poder, mucha inteligencia, tengo la capacidad de disputarle el trono al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. ¿Qué va a hacer? ¿Qué son los eventos finales? Imagen de la bestia, todas las iglesias uniéndose con los reyes de este mundo para disputarle el honor a Dios. ¿Qué va a ser la persecución? Hermano, perseguir a aquellos que en sus corazones tienen los principios de Dios. O sea, es como se dice en las carreras, ¿verdad? Es el sprint. Es la última parte de la carrera. Dice, y así poner entera de juicio la sabiduría y el amor del Creador. ¿Qué iba a poner en juicio, hermanos? La sabiduría y el amor de quién? De Dios. De Dios. Al lograr este fin estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual después de la de Cristo era la principal entre las huestes de Dios. A ver, hermanos, ¿cómo era la mente de ese ángel? Maestro. Después de la mente de Cristo. Tremendo. Eso está para pensar. ¿Verdad, hermano Marcelo?
los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Ujú. O sea, los está haciendo como Él quiere, ¿verdad? Ujú. Y está trabajando muy duro. Ahora nosotros debemos agarrarnos de la mano de Dios para que no nos Exactamente. porque la palabra dice que aún los escogidos Por eso, porque esa mente maestra aún los escogidos que nos va engañará. a también. Hermanos, recuerden una cosa. Estamos con principios en la gran controversia. Principio de adorar a quién? Al Creador. Al Creador. Ujú. Y lo dice el mensaje del primer ángel. La Babilonia es la confusión que se adora a sí misma. El paganismo es eso, es adorar cosas creadas al hombre mismo. La bestia es lo mismo, es confusión. Hay principios, libertad, amor, libertad. Hay principios. Y esos principios deben estar en todas relaciones de los hijos de Dios. Amén. Amor y libertad. Y luego dice, pero aquel que quiso que sus criaturas tuviesen, ¿qué, hermano? Libre albedrío. Aquí está. Por eso, aunque Pablo lo encarcelaron, Pablo dijo, sigo adorando a Dios, y escribió las cartas en la cárcel. Sigo advirtiendo, libre albedrío. No dejó a ninguna de ellas inadvertida en cuanto a sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraría ¿qué? A ver, ¿qué es lo que se dio allá, hermanos? ¿En el cielo? ¿A los ángeles? La libertad. A ver, ¿qué? Ajá, se dio libertad, pero junto con la libertad, ¿qué va? Inadvertida. ¿Qué es esto? Inadvertencia. A ver, ¿qué es una? Inadvertida. Aquí hay un principio. Allá se dio una ¿qué? Advertencia. Dice que no dejó a los seres con libre albedrío, no los dejó inadvertidos. En otras palabras, ¿les dio qué? Les dio advertencias. ¿Qué es lo que es el fuerte clamor en el final de los tiempos? La última ¿qué? Advertencia. Porque Dios hizo seres con libre albedrío. Amén. Y los seres con libre albedrío necesitan una advertencia. Hermano, Sí. entonces vamos a un poquito para traer más a lo que usted está diciendo. Sí. Entonces a Adán y Eva ya estaban advertidos de las cosas que Satanás, Claro. de la rebelión de las de Satanás. Así como nosotros estamos advertidos. Ay, Bajaban ángeles a instruirlos a ellos y Así es. precisamente a ellos. Porque hay un principio, Dios dijo, miren, le voy a dar libre albedrío, así lo voy a hacer. Con la libertad de adorarme. O no adorarme. Es el principio de Dios. Y todo grupo de sostén propio, hermanos, toda iglesia, si no tiene ese principio, hermanos, está bajo un principio que no es de Dios. En sostén propio, cada grupo es libre de adorar a Dios. Amén. Si Dios le dio un talento al hermano, un talento al hermano, un talento al hermano, ellos son libres de conjuntarse y darle gloria a Dios con esos talentos. Amén. Por eso, este método, y me atrevo a decir eso, este método de sostén propio, la hermana Juárez dijo, si este método se aplicara, Cristo vendría pronto. Amén. Porque este método es un remanente de los principios celestiales de Dios. Amén. Entonces, repito, Dios hace a los seres humanos, perdón, a los seres celestiales, estamos hablando de la creación, todavía el hombre no es creado en este momento, todavía el hombre no es creado. Todavía el hombre no es creado. Dios hace a los seres humanos, perdón, a los seres celestiales, con libre ¿qué? Albedrío. El hecho de que Dios haga a los seres humanos con la capacidad de decidir y escoger, le obliga a Dios, voy a hacer eso, a darles ¿qué? Una advertencia, para no ser engañados. Amén. Para discernir. Y ese mismo principio que Él aplicó con los ángeles en el cielo, de darles una advertencia, y no una, sino varias advertencias, ese mismo principio lo va a usar con la humanidad en la tierra, cuando el diablo también trate de engañar, ya no a los ángeles, sino a todo el mundo a través de la ley dominical. Entonces, por medio del Espíritu Santo, va a venir para dar la última advertencia. Léanlo, así se llama el capítulo, la última advertencia. Mi preocupación es esta. En conflicto de los siglos, sí. Hermanos, si engañó a los ángeles, ¿qué Ah. no tenía? ¿Qué nos esperaba a nosotros? Bueno, no engañó a todos los ángeles. Bueno, claro que no, pero se trajo muchos. Ahora,
Ahora, ¿saben por qué? Porque a los ángeles se les advirtió. O sea, él no engañó a los ángeles así como, como a un niño lo pueden engañar. Le instaron, ¿Verdad? Como dame tu celular porque te lo voy a comprar y se lo llevo, ¿no? Nos pueden engañar a nosotros así. Pero si nos advierten, cuidado, hay gente que anda robando celulares. Ah, entonces ya, no se lo vamos a dar a quién. A cualquiera. Y es que va a ser como unos ángeles fueron engañados, pero los ángeles que todavía seguían guardando, honrando a su creador, le advertían a otros y los convencían, regresaban, pero había otros que se unían. Era un ser ángel que se originó en el cielo. Así mismo aquí, ¿no? Aquí va a ser así. Entonces, repito. Y eso lo dice la hermana, ¿verdad? Sí. Unos humillan y otros. O sea, si entendemos el origen de la gran controversia, todo lo que nos toque vivir o enfrentar al final de un tiempo, ya no va a ser nuevo para nosotros. Yo creo que debemos de tomar una decisión realmente, ¿qué es lo que queremos hacer? Así es. Servir al Creador, dedicarnos a su obra, vivir para Él, dejarnos guiar por Él. Así es. Porque de lo contrario, vamos a hacer tambaleros y nos vamos. Recuerden que es la fe, entregar todo el corazón, toda la voluntad y todo el pensamiento. Es lo que hacían los ángeles que no fueron engañados. Entregarle toda su mente, todos sus afectos, toda su adoración a Dios. Sí, por eso este mensaje es definido. Pero este mensaje no muchos lo quieren. No muchos lo quieren. Bueno, hermano, entonces, ya ves que en los principios de la iglesia adventista, sí. ¿verdad? El hermano White le llamaba, había dos líneas, de sostén propio y las líneas regulares. Correcto. Ahorita, me imagino que nada más va a ser sostén propio porque las líneas regulares ya están corrompidas. La línea regular ha llegado a tener el principio de jerarquización de Lucifer. Ya no hay libre albedrío. La línea regular, ustedes saben, ahorita tienen su presidente, sus vicepresidentes, que le llamó el padre de T. Wilson, le llamó cardenales, y tiene su manual de iglesia y tiene todo eso. Entonces no hay libre albedrío. Ahora usted tiene que hacerle así. No hay libre albedrío. Viene de jerarquía. Y tiene una jerarquía. Y también hasta en la iglesia se usa la jerarquía. Por ejemplo, el primer anciano. Es el primer anciano. Exacto. Aunque el anciano esté corrompido, aunque el anciano se porte mal, es el primer anciano, le tiene que respetar. Si el anciano dijo que hay que celebrar Navidad o Año Nuevo con piñatas, que se haga. Y esto, que es la santa palabra de Dios, no vale para ellos. No vale. Entonces, recuerden una cosa, que cuando el diablo es expulsado del cielo, busca en la tierra un lugar para posesionarse y de allí dominar al mundo, y ese lugar lo encontró y se llama Roma. Y Roma es el deseo del diablo en la tierra. Y la organización adventista tiene una copia de la jerarquía romana, dice un historiador adventista. Repito, hermanos, hay un principio: libre albedrío. Amén. Libre albedrío. Y advertencia. Terminamos esta cita. Dice: no dejó a ninguna de ellas inadvertidas. Y así va a ser al principio, hermanos. Así fue al principio y así es al final. Dios no deja a nadie inadvertido. Porque en el principio yo los hice con libre albedrío, y al final estos seres que yo creé, dice Cristo, tendrán que decidir. Y les voy a dar la última advertencia. Y el pueblo de Dios será el privilegiado de llevar a cabo esa última advertencia. ¿Por qué llevamos la última advertencia? Porque la palabra última advertencia conlleva en sí mismo a la creación. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos hizo, cuando Dios nos creó, nos hizo con la libertad de elegir y escoger. Y luego dice: no dejó a ninguna de ellas inadvertida, hablando de los ángeles, en cuanto a los sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraría ¿qué? Justificarse antes de que la gran controversia ¿qué? Principiase.
debía presentarse claramente a todos la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad eran la fuente de todo su regocijo. ¿Ya había comenzado la gran controversia? No, Cristo dijo, antes de que la gran controversia comience, voy a poner en claro todos los principios del universo y cómo fueron establecidos y cómo fueron creados. Hermanos, son las 8:10. Pero ¿cómo es que se llevó a cabo esa reunión? No había comenzado la gran controversia. No había empezado. Pero ya Dios conocía el corazón de quién? Del enemigo. De Lucifer. Sí. Dijo, antes de que él comience su desastre, voy a hacer una reunión. Y en esa reunión voy a dejar claro todo. Hermanos, en esa reunión, todo lo que pasó en esa reunión en el cielo es lo que nosotros estamos haciendo acá en la tierra, dejando en claro todo. Amén. Clarificando todo. Oiga, hermano, pero bueno, yo creo que muchos nos preguntamos lo mismo, ¿no? ¿De dónde le vino el pecado a Satanás? Bueno, de su hermosura, de su sabiduría. Pero si no existía, digo, Del yo. o sea, es... Bueno, es que él dijo, mire, es como si usted tuviera, o cualquiera de nosotros tuviera 100,000 millones de dólares. ¿Qué pensaríamos hacer? Un gastadero. ¿Seguiríamos siendo obreros de esos templos? ¿Quién sabe? ¿Verdad que sí? ¿Quién sabe? Por eso, ¿verdad? por tanto Mente, el poder, corazón, ay, por tanta sabiduría que tuvo aquel ser, se corrompió. No es que Dios haya creado un ángel imperfecto, sino que le dio su libre albedrío. Y le dio muchos talentos. Entonces, cuando al hombre se le dan muchos talentos, ¿para qué son los talentos? pues yo pienso que hay más allá. ¿Cómo? Lo que nosotros conocemos es que, bueno, por su hermosura, por la que Dios le dio la sabiduría, la inteligencia, porque era lo máximo. Pero hay algo más allá. Bueno, obviamente no podemos entrar a la mente de él. Exacto, no. Pero hay algo lo más que allá sí de sabemos por qué es- este enemigo lo- le ajá. llegó eso. Lo que sí ¿de dónde sabemos vino? es que él dijo, bueno, es que ¿de dónde vino? De su libre albedrío. O sea, cuando Dios hace seres humanos con la capacidad de decidir, libre albedrío, usted decide. Por eso, ese principio lo tenemos en la Biblia. Escogeos hoy a quién sirváis. Si Jehová es Dios, servirle. Ahora, ¿y de dónde vino el deseo de Adán, por ejemplo? De servirle a Lucifer, al diablo. De su libre albedrío, de su decisión. ¿Me entiendes? O sea, si Dios no nos hubiera hecho con la capacidad de elegir, entonces no. Sería injusto Dios. Ajá. Pero nosotros tenemos una capacidad de elegir, de servir a Dios y adorarle o no hacerlo. Pues creo que esa es la palabra clave, capacidad de elegir. Ajá. Por De ahí eso viene. él decidió si adoraba a Dios o quererse ensalzar a sí mismo por la sabiduría que él tenía, o sea, por los talentos que Dios le dio. Corrompió su imagen. Recuerde que nosotros, por lo menos los seres humanos, dice la Biblia, fuimos hechos a imagen y semejanza de quién. De Dios. Y la hermana Juan dice, ¿cuál es esa imagen y semejanza? La capacidad de decidir. Entonces, él decidió. Y ya cuando él decidió, hubo mucha oportunidad, pero mucha oportunidad, hubo mucho tiempo de gracia. El primero que tuvo tiempo de gracia fue él. Y el primero que se le acabó fue a él también. Sí, cuando Muchos fue están orando destronado. todavía para que Lucifer se arrepienta. Sí, desde el momento que fue Ajá, destronado, para que el Papa se arrepienta. Hermanos, entonces aquí le dejamos, ¿saben por qué? Porque son las 8 y hermano, el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Pero miren, no ha comenzado entonces la gran controversia. Dios sabe que ya está ese problema en el pensamiento, en la capacidad de elegir de Lucifer. Pero los ángeles no saben, pero Dios sí sabe, y Dios dice, voy a hacer una reunión para evitar la gran controversia. Hasta ahí le dejamos, ¿está bien? Al ratito vamos a ver cómo fue esa gran reunión en el cielo.
¿Cantamos un himno? Sí. Terminamos y ¿qué más? Y desayunamos. Vamos a cantar A Dios sea gloria, página himno número 141. Para que sean de aprovechamiento a nuestro cuerpo y puedas quitarle cualquier sustancia nociva que puedan tener. Amén. Nos seguimos regozando en este santo día, Señor, para seguir alabándote y glorificándote a ti. En el nombre dulce y precioso de nuestro Señor Jesucristo rogamos y pedimos y damos gracias. Amén. Amén.